¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos nuevamente acá reunidos con Monseñor Jorge Casareto, compartiendo este espacio en qué creen los que creen. Y bueno, hoy con un tema interesante que a veces no tiene tanta difusión, como es esta misión de la Iglesia en la sociedad y esto que se va construyendo en la Semana Social, ¿no? Exactamente, la Semana Social que hacemos todos los años, organizada desde la Pastoral Social. Vamos a hablar de eso. Bueno, buenísimo. Bueno, y aquí estamos entonces para preguntarle un poco y tratar de ir conociendo qué es este espacio, esta Semana Social que hace ya varios años que se lleva adelante y que, bueno, intervienen varios actores de la sociedad, ¿no? Bien, vamos a empezar desde hace mucho tiempo. Cuando yo era joven, alguna vez fui joven, leíamos en los autores franceses, que siempre tuvieron mucha influencia acá, los autores cristianos franceses, que en Francia se hacían unas semanas sociales. Y después a mí me sorprendió, pero con gran alegría, cuando ya sacerdote, vi que se habían plasmado acá estas semanas sociales. En realidad, si hacemos un poco de historia en la Argentina, después de aquella ruptura que hubo entre el peronismo y la Iglesia hace mucho tiempo, digamos, década del 50, Perón en el exilio, la Iglesia tomó la iniciativa en La Plata, Monseñor Plaza, y empezó a hacer unas semanas sociales con el sindicalismo que estaba proscripto. Y eso fue muy importante, porque fue, de alguna manera, una reconciliación de la Iglesia con el peronismo también, porque el sindicalismo argentino era peronista. Y ese fue un poco el origen de las semanas sociales, que eran restringidas a Gran Buenos Aires, a La Plata. En aquel tiempo todavía no estaba desarrollado este Gran Buenos Aires como ahora. Pero después el episcopado argentino tomó la idea de hacer esas semanas sociales y las empezó a hacer a nivel nacional. Y ya tiene 30 años de realización esta semana social. Ahora se hace en Mar del Plata, se organiza desde la Pastoral Social Nacional y la Pastoral Social de Mar del Plata, ¿no? Ajá. 30 años llevando un poco este desafío de ir uniendo puntas y cabos de la sociedad que no necesariamente a veces logran sentarse en una mesa, ¿no? O sea, eso siempre ha sido, a mí me llama la atención, porque en el tiempo ha cuajado esta idea de que la Iglesia es madre de todos. Y entonces todos aquellos que tienen algún tipo de pensamiento en lo social pueden estar invitados, y están invitados de hecho a la Semana Social. Ha venido gente de pensamiento marxista, gente de izquierda, gente de derecha. Fundamentalmente las semanas sociales estaban más dirigidas al tema del trabajo, por eso han tenido mucha, digamos, prioridad los sindicalistas. Pero ciertamente tienen un contenido político, ¿no? Ahora incluso estamos organizando nosotros desde hace unos años las semanas sociales más orientadas al trabajo y después alguna otra acontecimiento orientado más a la política, ¿no? Ajá. Y en este concierto de voces que se van coordinando y armando, ¿el empresariado juega un papel importante? ¿Van empresarios? Van empresarios. Ahí yo creo que hay, sinceramente, un defecto de parte nuestra. No somos tan insistentes en la invitación a los empresarios. Y además, los empresarios, bueno, igual que los sindicalistas, no tienen una sola central empresarial. Hay muchas centrales que agrupan empresarios, entonces no es fácil conseguir un representante que hable en nombre de todos, ¿no? Por eso yo decía, más bien está orientado hacia el trabajo. Y una cosa interesante, yo creo que alguna vez lo he dicho, no sé si acá, pero lo digo mucho. Una vez Juan Pablo II, estábamos los obispos argentinos, él nos invitaba a almorzar, al grupo que íbamos a visitarlo, y nos pregunta, ¿por qué el sindicalismo argentino no tiene un origen marxista? Porque dice, yo conozco dos sindicalismos que no son marxistas, el polaco y el argentino. Y yo siempre lo digo, cuando hablo con los sindicalistas, ellos lo saben, además lo saben perfectamente. De hecho, los sindicalistas son los que más han ido a ver a Francisco en este último tiempo, ¿no es cierto? Es decir, seguramente, bueno, han ido de todos los colores de sindicalistas. Y realmente el sindicalismo siempre ha tenido una simpatía por lo eclesial, una cercanía.
Y ahora en este momento, por ejemplo, hay 5 centrales sindicales, las 5 estuvieron presentes en la última semana social, con sus representantes, ¿no es cierto? Qué bárbaro. Es un tema esto de un sindicalismo que tenga una cercanía o una mayor ductilidad para acercarse a la Iglesia, y me llama la atención lo de la convocatoria a los empresarios, ¿no? Que cueste tanto en una de esas enfocarlo, perfilarlo más para que se puedan juntar, porque la realidad es que una de las cosas importantes que se logran, por lo que he visto y vengo siguiendo de la Semana Social, es que en definitiva en el espacio terminan hablándose cosas que no necesariamente se pueden hablar en otros ámbitos, ¿no? Así es. Ahora también, digamos, seamos sinceros, a los sindicalistas les gusta estar más cerca de los políticos que de los empresarios. Es decir, Claro, porque en la Argentina el peso del sindicalismo en la política Claro. es muy fuerte, es muy fuerte. Entonces, yo creo que dialogan más fácilmente con los políticos que con los empresarios, ¿no? Pero, aunque también tienen diálogo con los empresarios, Sí, sí, sí. pero la realidad de Argentina es esa. Sí, sí, tal cual. Bueno, irán construyendo de a poco. Bueno, y este año, ¿cuál fue el tema? Entiendo que tocaron las enseñanzas del Papa Francisco, la enseñanza social del Papa Francisco. ¿Cómo fueron perfilándole este año el tema? Este año fue muy interesante porque todos los que iban, normalmente en la Semana Social se desarrollan paneles, ¿no? Es decir, hay un panel importante a la mañana, otro panel importante a la tarde, constituido por distintas personas que representan distintos grupos. Y entonces nosotros les dijimos, bueno, ustedes lean el documento de Francisco, que es Evangelii Gaudium, quiere decir la alegría del Evangelio. Ustedes lean. Y la idea era que ellos dijeran qué repercusión tenía ese documento en la vida de ellos, en la vida de un sindicato, en la vida de un partido político, en la vida de una empresa, porque también los empresarios, ¿no es cierto? Esa era la idea, fundamentalmente. Y fue muy buena, porque de hecho construimos toda una serie, diríamos así, de aportes a este documento ya aterrizado de algún modo, ¿no? Claro. A nosotros como miembros de la Pastoral Social nos vino bárbaro, porque fue una especie de recibir mucho más que de dar. El documento era muy claro, y de hecho hubo una exposición muy buena de Monseñor Lozano, que es el presidente de la Pastoral Social ahora, donde explicó claramente, de una manera didáctica, cuáles eran los fundamentos de este documento, las líneas claras, básicas, pero después ellos tenían que haberlo leído y haber dicho, y tuvieron que decir cuál era la repercusión que el documento tenía en el ámbito de ellos, ¿no es cierto? Ajá, ajá. Sí, yo tuve la oportunidad de leer la presentación de Monseñor Lozano, y me queda así como una pregunta, ¿no? Una pregunta que hago en nombre de muchos, que una de esas no lo tenemos demasiado claro. Se hace bastante eje en esto de la dimensión social de la fe. Y creo que poder charlar sobre esto y preguntarle, a ver usted cómo nos puede acompañar a mirar esto, va a ayudar a muchos de los televidentes hoy, porque es una pregunta: ¿qué tiene que ver la Iglesia con el sindicalismo? ¿Qué tiene que ver la Iglesia con determinados grupos políticos? ¿Hay una dimensión social? ¿Cómo se expresa la dimensión social de la fe? Bueno, la clave está en todo el pensamiento de la Iglesia, y sobre todo el pensamiento social de la Iglesia. La base sobre la que gira toda es la persona humana. Y la persona es un ser integral. Entonces, inteligencia, es voluntad, pero también es estómago, también es corazón, hay afectos, hay necesidades básicas. Una persona necesita educación, necesita salud, es decir, todo lo que hace al bien de la persona humana es objeto de la evangelización. Por lo tanto, cuando hay una pobreza fuerte en un país como en la Argentina, que estamos en el 25% por lo menos de pobreza, cuando hay una exclusión también importante en la Argentina, esos problemas no pueden ser ajenos a la fe, porque hay ese 25% tomado uno por uno son personas concretas, ¿eh? Y bueno, además todos los argentinos experimentamos, ¿no es cierto?, las consecuencias de esa dimensión de pobreza unida, por ejemplo, a la droga, la inseguridad. Son todas problemáticas que hacen al bien de la persona humana. Y entonces, por eso, la fe tiene que preocuparse de toda esa dimensión sin la cual la persona no puede creer. Yo me acuerdo cuando estudiaba, Sí. cuando era estudiante, por decir así, uno sigue estudiando un poquito, pero cuando era estudiante, a mí me llamó mucho la atención, Santo Tomás decía, y Santo Tomás es un santo
que bueno, es un gran teólogo, ¿no es cierto? Él decía que para ocuparse de las cosas de Dios había una serie de necesidades básicas que tenían que estar satisfechas. Si no, era muy difícil que la persona pudiera dar el salto a la preocupación de lo que se deriva estrictamente de la fe, ¿no? Y bueno, eso es así, es real. Y de ahí la preocupación de la Iglesia para unir fe con vida, claro, y fe con problemas sociales, ¿no? Claro. Sí, es una cuestión que a veces nosotros en algunos ámbitos parroquiales, usted recién hablaba del 25% más o menos de pobreza, y la vez pasada también en un programa de esta casa yo comentaba que nosotros como iglesia tenemos una experiencia que más allá de las cifras nos sitúa muchas veces en espacios a donde el 100% es pobreza. Claro, porque el 25% es un promedio, en claro, definitiva. Y la iglesia tiene una capilaridad tal que nos sitúa en lugares donde hay el 100% de pobreza y en otros lugares donde hay el 0% de pobreza. Entonces, este desdoblamiento del mundo de la fe o de la esfera espiritual y la esfera material en las comunidades donde tenemos el 0% de pobreza es mucho más fácil que se dé. Porque las problemáticas que veo no me afectan, la pobreza no me implica directamente. Entonces, en el poder trabajar para unir esas dos realidades del hombre, ¿no? Esta realidad material, física, con la realidad espiritual y el anhelo de trascendencia, la fe y la esperanza, es un desafío grande que nosotros tenemos herramientas para hacerlos porque tenemos los pies puestos en los dos lugares, ¿no? En lugares del 100% de pobreza y en ámbitos del 0% de pobreza. Sí, justamente una de las verdades que siempre, cuando a veces, por ejemplo, hay gente que nos critica generalmente, y esto es histórico, sí, los gobiernos, cuando la Iglesia habla de pobreza, por lo menos se ponen nerviosos, ¿no es cierto? Es decir, por lo menos se ponen nerviosos. Y nosotros siempre decimos, la capilaridad de la Iglesia en la Argentina es tan grande que estamos en todas partes. O sea, yo digo rápidamente, tenemos sucursales en todos los barrios, en todas las provincias, en todos los campos, y todo eso que es de abajo viene llegando hacia arriba. Y cuando los obispos organizamos una semana social, no es que hemos tenido una charla con obispos, estamos imbuidos de toda la problemática que nos llega de la gente, de los sacerdotes, del párroco que tiene un 80% de pobreza en su parroquia, en fin. Bueno, pero parece que tenemos que seguir en el bloque siguiente. ¿Cómo no? Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org.
Bien, Pablo, pero yo creo que he hablado mucho de lo que de alguna manera ve la jerarquía, vemos los obispos, ¿no? Pero la Iglesia dice que fundamentalmente los temas sociales, los temas políticos son problemáticas del laicado. Sí. Y entonces, a ver, vos, ¿qué nos puedes decir de esto? ¿Qué les puedo decir? Que nos tenemos que ayudar mucho, porque esto que comentaba antes de esta forma habitual en la que separamos las dos realidades y las dos instancias de la vida del hombre, son realidades, eso es una constante que tenemos que tratar de transformarla como Iglesia. Nos tienen que ayudar nuestros pastores y tenemos que ayudarnos entre nosotros. A mí me parece que el laicado tiene que entender que asumir y aceptar y reconocer a Jesús implica también reconocer sus opciones. Y que el comulgar con Jesús, que el comulgar en las misas, implica también comulgar espiritualmente con Él, también con sus opciones, con sus preferencias y con sus luchas, ¿no? Y yo creo que muchas veces no estamos nosotros formados para hacer carne, cuando salimos a la calle, ese compromiso con Jesús. Una de las propuestas del Papa Francisco es una iglesia de salida, una iglesia más presente. Y muy bien usted decía recién, tenemos una capilaridad enorme como iglesia, pero nos falta llevar ese mensaje convertido en gestos concretos al mundo, ¿no? Hay una frase que citaba acá, ¿cómo se llama? Monseñor Lozano, es esta de San Francisco de Asís, que dice: predica el Evangelio todo el tiempo, si es necesario usa palabras, ¿no? Entonces, muy bien, claro. Esta es una frase de San Francisco. Nosotros estamos más formados en predicar el Evangelio, no necesariamente todo el tiempo y bastante menos en el no usar palabras. Entonces, creo que el gran desafío del laico hoy es poder compenetrarse de esta misión y ver cómo hace, reconociendo su realidad, cómo hace para llevarla a la práctica, ¿no? Para yo también pienso que, y esto, bueno, es una experiencia de ustedes, también hay vocaciones en esto, ¿no? Sí. Porque en el laicado está aquel que tiene, por ejemplo, una vocación a la política, que lamentablemente en los cristianos, yo no sé qué ha pasado, si ha habido una decepción muy grande. Vuelvo a mi juventud. Cuando yo era joven, los jóvenes estábamos preocupados por la política. Yo estaba, antes de entrar al seminario, estaba afiliado a un partido político. No digo cuál, pero estaba afiliado a un partido político. Y iba a las sesiones del Senado y Diputados a escuchar. Claro, no había televisión, es decir, era otra cosa, ¿no? Pero veo que también hay un tema vocacional, y habrá quien siente o experimenta esa vocación por la política, otro por la justicia, otro por el sindicalismo. Yo lo que estoy descubriendo en este último tiempo es que hay más jóvenes comprometidos que hace 5 años atrás. No sé si tanto que hace 30 años atrás, pero más jóvenes en estos 5 o 6 últimos años. Hay más compromiso juvenil para el tema de político y sindicalismo. Pero este tema vocacional yo creo que es la clave en los laicos, ¿no? Porque sí, es la clave y yo creo que tiene que ver también con una falta de vocaciones en muchos aspectos, ¿no? Mi sensación es que nosotros, por lo menos mi generación, de la cual yo reconozco ser uno de los que le costó el repensar el compromiso político, yo también estuve afiliado a un partido, tampoco voy a decir a cuál, se van a reír mucho si lo digo. Nosotros lo que vimos, o por lo menos desde mi lugar, lo que costaba era encontrar los contenidos a la política. Porque uno para sentir una vocación tiene que enamorarse de algo, tiene que darse cuenta de que ahí hay una verdad y que esa verdad te está llamando y que esa verdad te llama a poner tus dones en juego. Y cuesta un poco, y más hoy en este mundo tan mediático y tan de oportunidades y tan de ventajas de cálculos cuesta encontrarle el nudo a las cosas. Yo creo que si los chicos hoy se están comprometiendo más es porque los jóvenes están reconociendo algo que quizás los adultos no vemos todavía en la política. Yo, a ver, como te conozco y sé cómo sos, vos has encontrado una expresión de tu compromiso en la preocupación por los pobres, en Cáritas y demás, ¿no? Y ahí, evidentemente, has desplegado. Y sí, yo pienso, seguramente vos viste, bueno, acá puedo hacer más, por los pobres puedo hacer más, trabajando en la directiva de Cáritas de la diócesis de San Isidro y también conectado con la Cáritas Nacional, puedo hacer más por los pobres que desde un partido político. ¿Seguramente sentiste eso o no? No sé cómo... Yo sentí que desde la Iglesia es desde donde se pueden hacer cosas verdaderamente transformadoras, y no evalué mucho la opción política porque no encontré, dentro de lo que tuve oportunidad de ver de la política, no encontré el lugar a donde poder trabajar
limpiando todas las interferencias que hay en la política. Probablemente quien milita y quien viene militando hace muchos años va encontrando la vuelta. Yo no la encontré. Sí me di cuenta que desde la Iglesia teníamos la oportunidad de ir produciendo un cambio, y reconocí que teníamos la oportunidad de ir produciendo un cambio que tiene que ver más con la raíz de los problemas que con la solución de los problemas. Porque el tema, por ejemplo, el tema de la violencia es un tema que implica directamente la acción de la Iglesia, pero nosotros no ponemos patrulleros en la calle, nosotros tratamos de luchar contra las causas. Claro. Y luchar contra las causas implica el poder hacerte cargo de determinadas situaciones de la vida de las personas y de luchar por la justicia. Entonces, ese lugar lo encontré más en la Iglesia que en la política, probablemente porque no supe buscar en la política, debe haber quien lo encontró. Pero digo, es difícil mirando hoy, no sé, usted habla de la política cuando era joven, a mí me pasó cuando yo también era jovencito, yo empecé a ver la política a partir del advenimiento de la democracia. Y nosotros podíamos ir a buscar las ideas de los partidos políticos. Íbamos a los comités y los buscábamos con los amigos. Encontramos una plataforma. Traíamos una plataforma, claro, y la leíamos y la discutíamos en casa. Hoy no sé dónde se busca una plataforma. Claro. Repito, capaz que yo no la sé buscar. En la televisión. En la televisión busca la plataforma. Entonces, es difícil. ¿Cómo te sentís identificado con una idea si lo que te están mostrando son personas? Claro. Que puede ser que expresen ideas, pero no tenés ese nudo a donde vos podés decir, me siento, trato de discernirlo, lo discuto, lo veo y veo si adhiero o no adhiero a esto, ¿no? De todos modos, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero tengo una cierta esperanza de que en un futuro no demasiado lejano va a haber un cambio en ese sentido, porque me parece que la gente se va a poner más exigente y no va a ser tanto una demanda de personas, sino de ver, a ver, cómo van a ser. ¿Cómo se va a hacer? Porque los problemas de la Argentina en este momento han devorado tanto las posibilidades de la dirigencia que no basta, la gente no alcanza a creerle a una persona que porque lo diga lo va a hacer, claro, sino que va a tener que explicar cómo, y eso va a implicar grupos de trabajo, equipos. Yo creo sinceramente, ¿no?, que estamos a las puertas de un cambio político en ese sentido, que quienes no presenten una explicación de cómo van a ser esas transformaciones no van a tener éxito. Esa es mi sensación, ¿no? Pero en fin. Bueno, Dios lo oiga. De todos modos, te quería decir una cosa al que apareció al pasar. El otro día una persona me dice, yo he pensado mucho, me dice, ¿y sabes por qué hay un papa que es argentino y latinoamericano y no un papa europeo en este momento? Digo, bueno, hay tantas causas. No, hay una sola causa, y es porque en América Latina hay pobres. Y entonces el mundo de los pobres ha sido como un mundo atractivo. En Europa dice una especie como de cansancio de esta, vamos a decir, esta vida materialista. Dice, y en el continente latinoamericano los pobres son una presencia fuerte y la Iglesia es una iglesia que viene trabajando en su opción por los pobres desde hace mucho tiempo. Y esa es la causa principal por la cual hay un papa que es latinoamericano y que es argentino. Y a mí me parece que cierta razón hay. Sí, cierta razón, sí. Independientemente o muy dependientemente de lo que el Espíritu Santo actúe, porque el Espíritu Santo también estas cosas las tiene en cuenta, ¿no es cierto? Sí, y ahí, agregando a esto, creo que hay una diferencia con otras partes del mundo donde hay pobres, porque hay otros lugares del mundo donde hay pobres y más pobres que en América Latina. Pero pese a todo, los pobres en América Latina tienen un protagonismo. Y tienen también una dimensión de fe, sí, que no la tienen quizás en otros continentes, ¿no? Sí, sí. Y en el magisterio de Francisco ha sido muy importante, es decir, él cuando habla de la religiosidad popular, la fe del pueblo, él está diciendo, también de esa fe tenemos que aprender, o sea, no solamente los evangelizadores enseñamos, sino que aprendemos de esa fe del pueblo, ¿no? Y esto es interesante, en Argentina concretamente esto se desarrolló mucho, la peregrinación a Luján, sí, otra cosa que el Papa Juan Pablo II estaba admirado, decía, la peregrinación que ustedes tienen a Luján solamente en Polonia hay peregrinaciones parecidas, después no, porque en Europa está la Santiago de Compostela, pero son personas que caminan aisladas, son importantísimas, pero como masa que camina, que representa un pueblo que tiene fe, que hay una fe popular, eso pasa acá y pasa en Polonia y no sé si pasará en muchos otros lugares, ¿no es cierto? Bueno, por algo lo habrán venido a buscar tan lejos como decía él. Un tema como para ir cerrando un poco,
justamente lo que usted planteaba de los pobres y de esta presencia de los pobres y de una iglesia que trabaja mucho junto a los pobres, el Papa Francisco nos manda continuamente a hacer presencia, ¿no? Esto de que en los pobres está la carne sufriente de Jesús, ¿no? De que hay un Cristo en cada uno que sufre, hay un Cristo en cada hermano que está al costado del camino, y cuando Él nos manda a las periferias existenciales, nos manda eso, ¿no? Nos manda a aprender de esto que tenemos que aprender de los pobres, nos manda a escuchar, nos manda a sentir, y probablemente ahí, a partir de eso, construir un nuevo pueblo. Usted planteaba recién lo de la política, y creo que el ejemplo más claro de cómo construir la política es no a través de mesianismos, sino a través de comunidades, ¿no? Muy bien eso. Entonces, ahí tenemos un modelo. Miremos a Jesús, miremos cómo quiso construir Él su pueblo, cómo quiso ser signo de esperanza, y en una de esas, robándonos modelitos de las comunidades de Jesús, podemos empezar a transformar la política también. Muy bien, bueno, yo diría, empezamos por la Semana Social, hemos terminado por algunas cosas de Francisco. Gracias a Dios podemos mostrar una iglesia que realmente está preocupada por los problemas de la gente, y la Semana Social y toda la doctrina social de la iglesia es eso, tomar la persona humana en concreto, las personas humanas en concreto. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias.